Ojo, pues porque la última vez que Racing ganó aquí en Colombia por Copa Libertadores, ganó el torneo. Entonces de una vez podemos ir felicitando a los hinchas de Racing, aunque en este preciso instante estarán anulando Mufa porque yo me los conozco. Ahora, pasamos de lo cómico a lo trágico, o a lo tragicómico. Porque el Atlético Bucaramanga cayó 4-0 en condición de local ante Racing Club de Avellaneda. Se sabía que estaba enfrentando al campeón actual de la Sudamericana, de la Recopa Sudamericana, uno de los mejores equipos del continente y que es tranquilamente candidato a ganar esta Copa Libertadores. Pero yo no esperaba que le fueran a meter una pela al Bucaramanga, aunque tenía tantos fallos defensivos que en cierta medida lo vi venir, sobre todo después del 2-0, porque en el 2-0 anímicamente el Atlético Bucaramanga se desplomó. Digamos que hasta el 1-0 todavía competía el partido, tenía sus formas, muy erráticas, pero tenía por ahí sus formas. En el arranque de la segunda mitad vimos como lo mejorcito del Bucaramanga en este partido que, ojo, yo pensaba que el duelo contra Fortaleza había sido el peor que había jugado el Bucaramanga en esta Copa Libertadores. No, este lo reemplaza. Qué partido horroroso, espantoso el que jugó el Atlético Bucaramanga de principio a fin, con un pequeño lapso ahí en el arranque del segundo tiempo en donde medio maquilló la situación, pero no, lamentable, tristísimo lo del Bucaramanga. Bucaramanga que no tuvo nada que ver con ese equipo fantástico que le ganó a Racing allá en Argentina. No, aquí a pesar de que sí tuvo a Sambuesa, es verdad, no contó con Pons, pero sí tuvo a Sambuesa. Qué equipo errático, qué equipo falto de profundidad, qué equipo carente de ambición, de concreción ofensiva. No hizo casi nada el Atlético Bucaramanga en el primer tiempo. O bueno, sí, recibir el 1-0 en el arranque del partido. Porque qué cosita, no lo solo del Bucaramanga, sino que es normal en los equipos colombianos arrancar como pensando por allá en las huevas del gallo, pensando en cualquier cosa menos en el cotejo y que hay que estar totalmente concentrados. Luego le cayó la pelota a Solari, el Bucaramanga perdió el balón en la mitad de la cancha porque quien pierde las divididas pierde generalmente el partido. Perdió una dividida, se fue Racing Club de Avellaneda, pateó Solari, rebote del portero Aldair Quintana hacia el centro, desde ahí ya arranca el tema complicado, le quedó a Romaña. Romaña, en vez de rechazar la pelota, se queda como ahí cubriendo el balón esperando que el portero se lance y la agarre cuando el portero estaba así acostado y tenía los pies más cerca de la pelota que las manos. Dale, Romaña, un poquito de sentido común, recházala. No, la deja ahí. ¿A quién más sino a Maravilla Martínez? O sea, él pensó que de pronto estaba contra un delantero de Río Negro Águilas, de Fortaleza. No. Estabas contra Maravilla Martínez. Y pues Maravilla, sí, trabó la pelota, se la llevó 1-0. 1-0 al minuto 4. Es un descaro. Es un descaro. No aguantó ni hasta el minuto 10. Que estos partidos hay que trabajarlos, hay que irlos llevando de a poco. No, en el minuto 4 ya perdiendo. Y cualquiera pensaría, en ese preciso instante el Bucaramanga levantó. Y no. Bucaramanga no podía hacer tres pases seguidos. No podían elaborar ninguna jugada peligrosa. Incluso no podían pasar ni la mitad de la cancha. Y cuando lanzaban balones, los lanzaban por lanzarlos, a la nada, rechazaban, no jugaban. Mientras que Racing perdonó al Bucaramanga como en 2 o 3 ocasiones. Aldair Quintana me acuerdo una en donde vuelve a dejar el rebote, le queda a los de Racing de milagro, no fue gol. Y dependía de qué tanta puntería tuviera la academia. Porque el Bucaramanga no gestaba nada ofensivamente. Es que en el cierre del primer tiempo vimos por fin como un ataque peligroso del Bucaramanga con ese disparo, 3 dedos de empeine y 3 dedos de empeine del señor Fran Castañeda, que se fue cerquita al palo, pero no más del Atlético Bucaramanga. Un partido lamentable de Flores que yo me quedo anonadado con los jugadores, ¿no? Porque uno puede tener días malos, regulares, pésimos, pero lo de Flores es increíble. Allá en Argentina, espectacular cómo se sacaba a los jugadores de Racing, cómo armaba unas jugadas sensacionales. Y aquí en Colombia me lo cambiaron como si se le hubiera olvidado jugar a la pelota, una cosa impresionante. Tanto que hasta tocó sustituirlo. Ahí empezó a levantar un poquito el Atlético Bucaramanga en el arranque del segundo tiempo. Tuvo ese palazo de Sambuesa. Parecía que se le venía la noche a Racing, pero no. Porque es que si algo tienen los equipos argentinos, es que ellos no avisan. Y si avisan, avisan muy poquito. Generalmente, ¡tum!, te coronan. Pues otra vez, quien pierde las divididas pierde el partido. Y es que no iban a muerte, iban como por ir, ¿no? Más o menos competían la pelota. Y Maravilla, que se había visto beneficiado por el disparo que había tenido Solari en el arranque del partido, porque como Solari pateó, dejó el rebote al Aldair Quintana y luego llegó el gol de Maravilla para el 1-0. Maravilla entonces devolvió favores, porque le hizo la asistencia a Solari
que puso la pelota allá al palo inferior derecho del portero Aldair Quintana. Y ahí sí, se le vino la noche, pero al Atlético Bucaramanga no fue más equipo. Desapareció el Atlético Bucaramanga. Si antes de eso ya tenía problemas, se había levantado un poquito en el segundo tiempo, pero tenía problemas el Bucaramanga, de ahí en adelante ya dependía de Racing. Y yo miraba la tabla de posiciones y yo decía, bueno, ya perdió, pero que no le metan más goles, porque yo decía, ya van -1, -2, -3. No, es catastrófica, esta es una derrota catastrófica. O sea, por más que el innombrable comentarista de ESPN de sus charlas motivacionales en el cierre del partido, no puedes perder de local 4-0. No se puede. Además, el Atlético Bucaramanga no ganó ninguno de los partidos en condición de local en esta Copa Libertadores. Le iba ganando al Colo-Colo 3-1 y se dejó empatar 3-3. Contra Fortaleza casi pierde y también casi lo gana al cierre, pero Kevin Londoño Asprilla, luego patrocinado por el blog deportivo de Blue. No, pobre que se comió un gol ahí debajo del arco. Entonces así fue el Bucaramanga. Pasó los 3 partidos en condición de local. En la Bordadora no fue ningún fortín. Sacó 2 de 9 puntos en condición de local. Entonces afortunadamente el Bucaramanga ya no va a jugar más en la Bordadora porque no le va bien. Y no puede plantear los partidos bien. Y no los puede replantear ni siquiera de una forma medianamente decente. ¿Por qué digo medianamente decente? Porque es que eso no fue la marca del Bucaramanga en el 3-0 de Racing. Porque uno podría pensar, ¿qué debería hacer un equipo que ya va perdiendo 2-0 en condición de local? Bueno, que no le metan más, o al menos descontar, pero el Bucaramanga perdió la brújula, perdió el rumbo, volvió a la intrascendencia de la primera mitad. Y Racing goloso, Racing quería cobrarle al Bucaramanga todo lo que no le pudo hacer en Avellaneda. Entonces llegó y se lo cobró aquí en la Bordadora. Un centro desde el tiro de esquina y apareció Sosa totalmente solo. ¿Alguien me puede explicar qué fue eso? Zona, hombre a hombre, ¿qué fue Inestrosa? ¿Qué función cumple Inestrosa en el Atlético Bucaramanga? Yo creo que algún hincha búcaro me diga para qué sirve Inestrosa en el Atlético Bucaramanga, porque desde el partido contra Fortaleza yo he intentado descifrar cuál es su función. Él marca, él quita, ¿qué exactamente hace él en el Bucaramanga? Porque yo no lo veo... No lo voy a hacer nada el señor Inestrosa. Así como la línea defensiva del Atlético Bucaramanga, lamentable. Llega y centra Rodríguez y aparece Sosa solo. La pelota fue a donde estaba Sosa y solo llegó y cabeció. Pues sí, 3-0. Y yo ahí decía que el Bucaramanga se calme, que no le metan más goles, porque la Copa Libertadores no se acaba hoy. O a menos de que el Bucaramanga hubiese querido que se acabara hoy. Y por cómo quedó el partido, tal parece que sí quería que se acabara hoy. No, y como si tuviera mucha vida en la Liga Colombiana, como si la cosa estuviera muy sencilla para el Atlético Bucaramanga en la Liga Colombiana. No, entonces la vida útil la tenía en la Copa Libertadores y parece que entregó las armas. Y eso se notó y se sintió con un equipo totalmente devastado futbolística y anímicamente en el 4-0. Se fue todo el Bucaramanga como para tratar de descontar. Y no solo no descontó, sino que recibió el golpe de knockout, porque Racing llegó al 4-0. Volvemos a lo mismo. Entonces llega y ataca a Racing. Y entonces el Bucaramanga tiene a Inestrosa y tiene un combinado de conos ahí que se supone que tienen que marcar a los contrarios. E Inestrosa persigue al jugador de Racing a lo largo de toda la jugada, pero nunca lo marca. Deja solo al arquero Aldair Quintana, que tapa en primera instancia y luego en segunda instancia pues llega Barrios, la pica y listo. 4-0. 4-0, viejo. No puedes perder 4-0. Por la diferencia de gol, esto es gravísimo para el Atlético Bucaramanga. Después de que ya hace unos días la Conmebol falló a favor de Fortaleza por ese partido contra Colo-Colo en Chile. No podía. Si iba a perder por la mínima, por poquito, pero 4-0. No se puede. De local y defender así. Defender, pongámosle que defendió. Y volvamos a lo mismo, el motivador de cabecera puede decir la gente siempre respondió, este es un equipo luchador, etcétera, etcétera. O sea, el Gracias Guerreros viene en distintos empaques. Ustedes solo elijan el de su preferencia, pero el Gracias Guerreros viene en el empaque de Bucaramanga tuvo un 72% de posesión. La hinchada nunca abandonó. Este es un equipo luchador. O sea, el Gracias Guerreros viene en diversas cajitas, ustedes lo pueden elegir, pero sigue siendo Gracias Guerreros. Y aquí ni siquiera uno puede esgrimir un Gracias Guerreros. ¿De dónde? ¿Gracias por qué? ¿Por perder 4-0 de local?
Gracias por mantener la ilusión de la gente prendida. Yo no entiendo. Yo a veces siento que estoy en un mundo de locos y que siento como hablando de la gente que no percibe ni un mínimo de lógica con esto. ¿Mm? Me acuerdo el día que llegó el Bucaramanga y empató de local contra Colo Colo. Tenía ese partido recontra ganado y lo empató de local. Y algunos, no todos, porque el Bucaramanga tiene hinchas coherentes, afortunadamente. No todos pueden escribir esas cosas que Virgen Santísima yo lo que leía, que no, nosotros nos sentimos es contentos porque gritamos un gol después de 27 años en la Copa Libertadores y yo como, uy, iban ganando el partido 3-1, 3-1. Sí saben que por ganar un partido en condición de local la Conmebol da un bonus económico también, o sea, nadie informó, o sea, yo estoy loco, o sea, los que están cuerdos son los otros, ¿cómo es la cosa acá? O sea, estaban felices ese día, algunos, afortunadamente solo algunos bastantes también hay que decirlo, estaban contentos por eso, porque no, es que gritamos un gol después de mucho tiempo, fenomenal. Ahora se dejaron empatar ese día y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, porque si el Bucaramanga hubiera ganado ese partido, que lo tenía ganado, ese partido era un partido ganado, no me vengan aquí con bobadas. Si hubiera ganado ese partido, bueno, listo, hoy perdía 4-0, pero tenían los ahorros, tendría 7, ¿no? Claro, si lo hubiera ganado al Colo Colo. Pero no, como el consuelo era que estaban gritando un gol después de 27 años y que el amargado era yo. Bueno, listo, entonces el amargado soy yo. Ustedes tuvieron razón en ese momento. Algunos incoherentes, otros sí más coherentes que yo leí después del Bucaramanga decían, no todos pensamos así y muchos salimos emputados porque ese partido estaba ganado. Y yo aplaudí porque claro, es que esa es la lógica, viejo. Si vas ganando de local no te puedes dejar empatar. ¿Por qué? Porque la Copa Libertadores es de largo aliento y equipos como Racing tienen jerarquía y te van a clavar y te van a joder como hoy 4-0. Incluso el innombrable comentarista de la cadena del ratón malvado estaba diciendo que no, que todavía Bucaramanga tenía ahorros y que en juego largo hay desquite. Todo fenomenal, sí. Yo solo menciono que si Fortaleza empata contra Colo Colo, llega a 5 y ya solo con eso ya pasa al Bucaramanga por diferencia de gol. Solo menciono eso. Y si Fortaleza llega y le gana a Colo Colo, pues ahí sí lo pasa por punto y lo termina de joder. Y si Colo Colo de pronto se ilumina y gana en Brasil, peor la situación para el Bucaramanga porque hasta peligra de quedarse sin participación en Copa Sudamericana. Aunque depende, ¿no? Depende. En mi pensamiento, en mi percepción, mi ideal es que el Bucaramanga clasifique a octavos de final de Libertadores o al menos siga vivo en Sudamericana. Ese es mi pensamiento. Puede que haya gente, porque la hay, se los juro que la hay, que diga como, no, lo importante es que se hizo historia. Y claro, es que tú puedes hacer historia positiva, negativa, sí, claro, historia se puede hacer. Y pues ya ganaron en Argentina, o sea, ese es el título moral, ya fue. O sea, entonces los siguientes partidos del Bucaramanga yo vengo y digo, no pues, chévere, corrieron un rato. No, lamentable, o sea, cada gol del Bucaramanga me enojaba cada vez más y es un momento como de altísimo fastidio porque se veía tan cerca, todavía no está afuera, pero uno llega y mira por aquí la tabla de posiciones y la cosa se complicó, la cosa sin lugar a dudas se complicó, está ahí de segundo, pero por cuestión de minutos, de tiempo, está todavía ahí de segundo el Bucaramanga. Ustedes saben que yo grabo esto apenas acaba el partido, todavía no se ha jugado el Fortaleza Colo Colo, pero Colo Colo llega y gana, pasa al Bucaramanga. Fortaleza empata, pasa al Bucaramanga. Fortaleza gana, pasa al Bucaramanga. Entonces Bucaramanga hoy no va a dormir segundo. Si le va bien, pues ahí queda tercero, pero será por horas porque el siguiente partido contra Fortaleza en Brasil y Bucaramanga tiene que mejorar bastante. Afortunadamente para el Bucaramanga no va a jugar más de local. Tal parece que de visitantes es como su poderío. Y en el partido en Brasil, partido en Chile contra Colo Colo sin la hinchada de Colo Colo, partido a puerta cerrada, entonces eso le podría servir al Bucaramanga, pero yo no esperaba que le metieran una pela. No lo esperaba. Una pena. ¿Cómo es que le metieron una pela al Bucaramanga? Bueno, cuanto a rendimientos, Aldair Quintana creo que es responsable en el primer gol. Ese rebote era hacia un costado. Y luego Romaña, entre Romaña y Quintana, ambos responsables, pero también los mediocampistas, tanto Flores como Castro, mirando cuando les pateó Solari, muy mal ellos dos.
Lo mismo Henao dormido, Inestrosa de otro partido, inentendible lo Inestrosa, que alguien me diga de por Dios cuál es su función en el Bucaramanga. ¿Es al menos aguatero? Por aquí Gutiérrez, no pues nada, casi ni subía este man. En el mediocampo, Castro de lo menos espantoso, Flores se le olvidó jugar a la pelota. Es una cosa impresionante. Yo estoy anonadado con lo de Flores. No lo puedo comprender, de verdad que no. Kevin Londoño Asprilla. Kevin Londoño Asprilla le dijeron que era un gran jugador y se la creyó demasiado, hasta que lo tuvieron que sustituir a Kevin Londoño Asprilla. Fran Castañeda, el hijo del sheriff. Pues hizo un disparo que se fue cercano, pero no mucho más su aporte. Sambuesa tranquilamente lo pudieron haber echado, se hizo sacar una amarilla torpe en un saque de banda y luego llegó y pegó en el cierre del partido. El árbitro se la perdonó. Sambuesa sobre revolucionado y superado también por la situación. Y sí le hizo falta a Pons. A pesar de que estuvo Sambuesa, le hizo falta a Pons porque este Peñaranda, mucho tilín y nada de paletas. Peñaranda no pivotea bien, no se muestra, no hace un tiro al arco, no hace nada Peñaranda. Pero eso sí, como tiene las mechas pintadas, él es muy notable. Menos en el área, que es donde debería ser notable de verdad. De los que ingresaron en el Bucaramanga, no modificaron mucho el curso de las cosas, un poquito Diego Chávez, pero justo llegó el sablazo del 2-0 de Racing y se cayó totalmente el Bucaramanga. John Vázquez algo desbordó, pero no le alcanzó. Y Ponce ya en el 80, después de que Kevin Londoño Asprilla había hecho poco o nada. Yo creo que el partido era un poquito para Sherman Cárdenas, que en el duelo contra Fortaleza algo había aportado. Y no mucho más del Bucaramanga, que lamentablemente perdió este partido 4-0. Y el lado de Racing, qué alegría para la academia, que obviamente anula a Mufa. Pero es verdad, la última vez que llegó y ganó aquí en Colombia, en 1967, ganó Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Hoy en día eso, bueno, todavía se llama Intercontinental, pero también existe el Mundial de Clubes. De todas maneras, Racing se sabía que este era uno de los que iba a avanzar en este grupo. Tampoco es que sea una gran sorpresa y que los argentinos aprietan siempre en el final, son iguales que los brasileños. Entonces tampoco es que nos podemos recontra sorprender. Sí sorprende que la academia haya sido más consistente en condición de visitante que de local. Hasta el momento lo que ha mostrado Racing, porque llegó y le ganó 3-0 a Fortaleza, 4-0 a Bucaramanga, llegó y le sacó el empate a Colo Colo in extremis, pero de visitante ya no perdió Racing, de local sí perdió, aunque sin público, eso también hay que ponerlo a consideración. Arias, de lo poco cuando lo llamaron a la acción, el man respondió, luego de los de atrás, todos celestiales, Sosa gran partido, incluso llegó y marcó gol, entonces muy bien Sosa, claro, no te marca nadie, pues inmediatamente eres Beckenbauer, ¿no? Pero de todas maneras hizo un gran partido. Del mediocampo, el mejor aquí, yo le pondría mis fichas, Almendra, buen partido. También Martirena, este uruguayo que es interesante y que le sirvió mucho cuando ganó la Sudamericana. Y Rodríguez, que hizo obviamente una asistencia. Ahora los de adelante, para mí Solari fue la figura del partido. Otra cosa es que eligieron a Sosa, pero Solari, es que Solari tuvo que ver en el primero y en el segundo gol. Porque en el primero él llega y patea. Y en el segundo él llega y convierte el 2-0. Después del pase de Maravilla Martínez. Y Maravilla, fundamental, es un jugadorazo. O sea, Maravilla Martínez no estoy descubriendo nada, es un jugadorazo. O sea, no lo convocan porque pues es la selección argentina y tiene hasta para regalar jugadores. Pero tranquilamente es un jugador convocable a cualquier selección. Si él decidiera nacionalizarse de otro país que no fuera Argentina, tranquilamente lo convocarían. ¿Sí? Al Maravilla Martínez. Gran jugador. Gol y asistencia. Tipo recontra rendidor. Y Salas, yo esperaba más de Salas, porque también me parece un jugador muy interesante Racing, pero me gustó más el partido de Maravilla Martínez, de los que ingresaron. Muy bien Barrios que también le había marcado al Bucaramanga ya en Avellaneda, ahora le marcó en la Bordadora. Y el resto, Vieto creo que ingresó bien. Mura, yo no hubiera sacado a Solari, pero ya de pronto acusaba cansancio. En términos generales, Racing respondió en todas las líneas, sufrió un poquito en el arranque del segundo tiempo. Casi no tuvo la pelota la academia, pero como aquí no es tener la pelota, no es, oh, ¿cómo vamos de posesión? Oh, sí, 80% de posesión. No, pues si fuera una posesión diabólica, no. Es tener la pelota y saber qué hacer con la jodida pelota debajo de la suela. Porque de resto, puros intentos, pero nada concreto. Y yo sé que ustedes vienen aquí en gran medida por sinceridad. Y sinceramente, a mí me parece que el Bucaramanga se embaló. Se embaló feo. ¿Sí? Porque si volvemos acá, y uno llega y piensa a futuro las cositas, ¿no? Uno llega y dice, y pues, tiene que visitar a Fortaleza, a Colo Colo.
Y uno plantea varios escenarios, ¿no? Varios escenarios. Por ejemplo, digamos, solo digamos, que Bucaramanga le da por perder en Brasil contra Fortaleza, ¿m? Y se quedaría con 5. Y digamos que Colo-Colo, bueno, que pierda contra Fortaleza y contra Racing. Entonces ya, de plano, Bucaramanga fuera de octavos de final de Libertadores. Pero le quedaría la vida de la Sudamericana. Y último partido contra Colo-Colo, allá en Chile, sin gente y todo. No, Bucaramanga se embaló. Se embaló. O sea, de entrada yo ya veo complicado lo de meterse a octavos de final de Libertadores. Ya empieza a depender de una épica. Ya empieza a depender de que haga un gran partido contra Fortaleza allá en Brasil. Pero sin lugar a dudas se embaló. Se embaló feo el Bucaramanga, sobre todo por la diferencia de gol. Quedó con un -3 el Atlético Bucaramanga. O con menos, porque si yo no lo tenía tan actualizado. Quedó con -3 o -4 el Bucaramanga acá. A ver, porque yo lo tenía hasta cierto punto. Y no sé si habrá quedado con menos. No, -3. -3 el Atlético Bucaramanga. Está embaladísimo. Y esta era su tabla de salvación, porque en la Liga Colombiana también está embalado y no dio grandes muestras futbolísticas. Y el Bucaramanga venía de jugar mal contra Fortaleza, rescató el empate, casi lo gana, pero venía a jugar mal y jugó peor que contra Fortaleza. Y le quedan 2 visitas, contra Fortaleza allá en Brasil y contra Colo-Colo allá en Chile. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta derrota del Atlético Bucaramanga, que a mí me dejó totalmente defraudado y decepcionado? Decepcionado, esa es la palabra. Estoy decepcionado. Estoy... como, ¿qué se le va a hacer, no? Nos vemos. Yo soy Brandon Cavani. Ya saben, suscríbanse, denle like. Eso ayuda un montonazo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.